impartido por el licenciado Estordo Valdés Bonilla. Él es un profesional con más de 20 años de experiencia en la administración y desarrollo de equipos de trabajo en el área de recursos humanos, apoyando en las estrategias del negocio para alcanzar los objetivos. También experiencia en planeación estratégica, capacitación, desarrollo, gestión del cambio, cultura organizacional, clima organizacional, administración de presupuestos, nóminas, solución de conflictos, entre otros. Es docente universitario a nivel de maestría y licenciaturas en diferentes universidades del país y actualmente es vicepresidente del Tribunal de Honor del Colegio de Psicólogos de Guatemala. Así que los dejo en la palabra con mi licenciado Estordo, que nos tiene preparado el webinar del día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Sonia, por la presentación. Bienvenidos a todos. Vamos a calcular un tiempo de unos 45-50 minutos de exposición y preguntas que las podríamos ir haciendo en el transcurso de la presentación. El tema que vamos a hablar va a ser sobre la importancia del neuroliderazgo y la inteligencia emocional en el apoyo de la ansiedad y el estado de ánimo en situaciones de crisis. Aunque ayer platicaba con alguna persona y me decía, mire, la palabra situaciones de crisis, qué feo. Decía, oye, ¿por qué no ponemos contingencias o solo situaciones? Pero es parte de la ansiedad que se está manejando. Quisiera partir con esta página que dice, no son las especies más fuertes las que sobreviven, ni siquiera las más inteligentes, sino las más sensibles y las que se adaptan mejor al cambio. Si nos damos cuenta, bueno, esta es una frase que puso una frase dicha por Darwin. Si ustedes se recordarán, el animal más antiguo, o por si no saben, el animal más antiguo que existe es la cucaracha. Y son contemporáneas de los dinosaurios. ¿Por qué las cucarachas siguen viviendo? Porque estas sí se adaptaron al cambio. Sin embargo, los dinosaurios, al no adaptarse al cambio, tuvieron en algún momento, desaparecieron. También esta segunda frase donde quisiera que se llevaran esta grabación de arriba. O cambias o aceptas. Estamos viviendo un mundo complicado ahorita, diverso e incierto. Relacionados con la crisis, relacionados con la enfermedad. Estamos en aislamiento, aunque ya el día de hoy nos soltaron un poquito más. La economía pues está incierta, no sabemos qué va a pasar. Los empleos, hoy miraba, estoy en una red de recursos humanos y hay cantidad de personas que se les está dando la temporalidad en las suspensiones laborales. Y ante ver estas situaciones complicadas, diversas e inciertas, también está pasando que nosotros como personas estamos cambiando. Están cambiando nuestros hábitos, nuestras actividades, nuestras formas de pensar, nuestras formas de sentir, en sí, nuestras emociones. Si se dan cuenta, tal vez esta crisis o esta situación nos ha generado este cambio y en el cambio entran en algún momento los conflictos que van a pegar directamente en las emociones. Quiero platicarles un poquito de la neurociencia, que es la forma como entendemos nuestras conductas. En algún momento es la forma que nos están enseñando de cómo aprender, cómo guardar información en nuestro cerebro y cuáles son los procesos biológicos que van a facilitar el aprendizaje. Si nos damos cuenta, ahorita estamos aprendiendo cosas nuevas y al aprender automáticamente también estamos desaprendiendo. Si quieren leer un poquito más de neurociencia, también se pueden meter a PNL o programación neurolingüística, donde nos habla que así como nosotros aprendemos, también tenemos que aprender a desaprender. ¿Qué es el aprender? Es un proceso por el cual se adquiere una información y se va a almacenar para poder usarla cuando haga falta. Yo el ejemplo que pondría aquí es como una USB. Vamos guardando en nuestra memoria información e información, y cuando alguien nos lo pide dice, aquí lo tengo en la USB. Pero ¿qué pasa cuando se me llenó la USB? Tengo que eliminar lo que no me sirve. Algo así es el aprendizaje, donde yo voy a ir eliminando cosas que ya no me sirven
para ir agregando cosas nuevas. Entonces, todo aprendizaje va a estar posibilitado por las neuronas, que estas son las que nos van a ayudar a ir cambiando ese proceso de aprendizaje. ¿Vamos bien por ahí? Al hablar del aprendizaje... Sí, perdón. Bueno, al hablar del aprendizaje, va a ser un proceso a través del cual vamos a adquirir nuevas habilidades, nuevas destrezas, nuevos conocimientos, nuevas conductas, nuevos valores, como resultado de estudio, de experiencia, de instrucción y de observación. Y hoy nos está pasando. Nos han mandado a trabajar en el famoso home office para los que estudian en la universidad o están recibiendo algún curso en alguna institución. Obligatoriamente nos vamos online. Aparecieron ahí Zoom, Google, Teams. Y como no estábamos tan acostumbrados a utilizarlas, o ahora todo el mundo se está metiendo en eso, nos están dando problemas. Les quiero comentar que el día de ayer di un webinar a nivel de Centroamérica y tuve el problema que se metió una persona uruguaya a poner mensajes obscenos en los comentarios de Zoom, porque también parte del aprendizaje puede generar crisis en las personas y resistencia. Poco a poco fuimos trabajando las personas que estaban conectados con esa persona hasta que la persona ya no aguantó y se salió de la actividad. Pero es parte del aprendizaje. Y este aprendizaje propio del cambio. ¿Qué es el cambio? Es un proceso que nos va a generar la acción o una transición. Vamos a ver en un momento qué es la diferencia entre cambio y transición. Que es de un estado inicial a otro diferente. Por ejemplo, ¿dónde estoy hoy y dónde quiero estar mañana? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Qué quiero yo para mañana? ¿Dónde quiero estar? Y al hablar de dónde no me estoy hablando de un lugar físico, sino por ejemplo a nivel de estudios, a nivel de trabajo, a nivel sentimental, a nivel afectivo, a nivel espiritual, etc. ¿Dónde estoy hoy? Tengo que partir de una realidad para ver hacia dónde quiero llegar. Y entonces al hablar del cambio, vamos a hablar una acción de sustituir o reemplazar algo. ¿Y qué vamos a sustituir o reemplazar? Lo que ya no nos sirve. O lo que nos, en este caso, lo que nos está obligando a cambiar. En cada cambio de diapositiva voy a hacer un breve espacio por si alguien tuviera alguna pregunta. Ahora bien, veamos unos ejemplos del cambio. Veamos cómo estábamos en el año 2000, hace 20 años. La esperanza media de vida era de 70 años en países desarrollados. Más del 90% de la población tenía celular. El número total mundial de mensajes de correo han alcanzado más de 171 billones de mensajes por día. Y ahorita con la situación que estamos viviendo, esos 171 billones se han triplicado. Se realizaban más de 2.7 billones de búsquedas a través de Google, también se ha triplicado. Los reproductores MP3 transformaban nuestra forma de escuchar y comprar música. El iPod fue lanzado en el 2001. También en el 2001 fue el primer año en que un turista paga para ir al espacio. YouTube, MySpace y Facebook se lanzaron. Los reality shows tomaron la pantalla chica de manera consistente, siendo el número 1 de los ratings desde el 2001. Qué bonito esta historia del 2000. Y esto nos llevaba a que íbamos a impulsarnos cada vez más. Vámonos al inicio del 2020. La expectativa de vida, 72 años. Las sociedades cada vez son mayores, hay personas más de la tercera y cuarta edad. Tecnología inteligente, robótica, aplicaciones app y drones, el Uber, avances en la medicina, impresiones 3D. En países desarrollados, la esperanza de vida 76 y en los subdesarrollados 72 o en crecimiento. Más del 90% siempre con celular. El número total mundial de mensajes de correo ha alcanzado a más de 1.000 billones de mensajes por día.
con más de 400 millones de usuarios. Seguíamos maravillosamente. Pero en marzo de 2020 aparece esto. Un virus que ya existía. El coronavirus es una enfermedad vieja, pero esta es como que la nueva versión, por decirles algo. Donde aparece una expectativa de vida que ya no tenemos edad porque es incierta. Están hablando de que las personas de 60 años, más de 60 años, y los enfermos tienen que cuidarse. Y lo curioso, por lo menos en Guatemala, que la gran mayoría de los contagiados no son personas mayores de 60 años, ni son personas con enfermedades. Quiere decir que estas personas sí entendieron, mientras que los demás como que no le pusieron mucha atención. Marzo 2020 entramos en una pandemia global, inestabilidad mundial, nos aíslan socialmente y nos confinan a estar en la casa. Obviamente se alteran nuestros estados emocionales, hay pérdidas, hay duelos, crisis económica, el comercio está colapsando, crece el home office, la educación virtual avanza, la internet y redes sociales abruman el mundo y por lógica hay cambio de comportamiento, de intereses, actitudes, actividades y hábitos. Vean cómo en menos de un mes nos cambia toda una generación de 100 años. Porque la última pandemia había estado más o menos en 1920, por esta época también. Y después del 2020, porque ahorita yo pienso que esto va a ser un periodo de transición. Y del 2021 en adelante, el top 10 de los años de los trabajos que más se demandarán ya no van a existir. En el 2050 inclusive ya no van a existir para el 2030. Van a cambiar posiciones laborales. Van a cambiar trabajos, van a aparecer nuevos trabajos. La nanotecnología en la producción de alimentos va a significar que la disponibilidad de alimentos ya no va a ser afectada por el clima o la caducidad. Hoy lo primero que hacemos es revisar cuánto tiempo de vencimiento tiene un producto. Van a tener que trabajar en eso por situaciones posibles que podamos vivir. Y el cambio en el comportamiento personal, en el comportamiento laboral y en el educativo, definitivamente vamos a tener, ya no vamos a ser los mismos. Y esto implica que tenemos que redescubrirnos y reinventarnos en actividades económicas y en actividades sociales. ¿Qué más podemos esperar? Quiero ser positivo. Guatemala es el único país agrícola desde el sur de México hasta Costa Rica. Creo que Guatemala puede empoderarse de la agricultura, porque El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica dependen de la producción de Guatemala. Y México algunas veces mandan a comprar a Guatemala y otras veces al centro de México. Pero creo que esta es una oportunidad, una fortaleza que Guatemala puede hacer siempre y cuando sepamos manejarla. Entonces siempre ante un problema, ante una situación pueden aparecer cosas positivas y negativas. Pero si se dan cuenta, cambia todo nuestro parámetro. ¿Alguna pregunta? ¿Algún ejemplo que se pudiera ver a futuro de esos nuevos empleos que podrían nacer? ¿O hacia dónde iría la tendencia? Por ejemplo, libros impresos ya no van a haber. Por ponerles un ejemplo. Los periódicos van a desaparecer. Entonces esos puestos antiguos, como por ejemplo los editores, van a tener que convertirse ahorita en los famosos community manager o los famosos influencer o net centers que les llaman. Puestos de trabajo que los ubicamos 8 horas en la oficina, ahorita nos estamos dando cuenta que podemos trabajar desde la casa. El puesto secretarial tal vez va a desaparecer porque con esto, bueno, de hecho el puesto de secretaria ha ido cambiando desde hace rato y cada vez desaparece menos porque cada vez nosotros somos como agentes multilabores. A veces ya
con el perdón de la secretaria, ya no la necesitamos porque Word ya nos ayuda a hacer cartas. El puesto de mensajeros va a desaparecer, porque cada vez nos vamos a ir orientando más a la información digital. ¿Qué van a hacer con tanta gente que tiene la Contraloría de Cuentas que se pone a revisar papelería? Cuando eso ya va a ser, por ejemplo, mandar información vía digital. La facturación electrónica que se está manejando viene a quitar puestos en algún momento a contadores. Entonces, aquí es donde vamos a tener que ir trabajando. ¿Cuáles van a ser los puestos que siempre se van a mantener? Las áreas de salud. Va a incrementar mucho la salud mental. Las áreas de educación siguen, pero va a tener que cambiar la tecnología, el sistema educativo. Y las áreas de servicio. Digamos, pienso que viene un periodo crítico para el área turística de unos 2 años. Van a tener que hacer una reevaluación de cómo tal vez las famosas esas Airbnb, que son la competencia de los hoteles, van a crecer y muchos hoteles pueden desaparecer, inclusive aquellas grandes cadenas hoteleras. Pero ahorita son mis expectativas, pero sí la gente ya lo viene viendo. No sé, ¿alguna otra pregunta? Estuardo, Sí. gusto saludarte. Mucho gusto. Creo que esta emergencia también es una gran oportunidad que tenemos todos, porque en mi caso, esto de dar clases vía internet, pues no lo había utilizado, mucho menos las plataformas, y ahora pues esto nos puede decir que estamos obligados a hacerlo, y cada vez descubrimos más herramientas que no habíamos visto antes, y le podemos sacar mucho provecho. Pienso que este es un cambio obligado que nos está ayudando a ser más eficientes cada día más. Excelente, sí. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Carlos Custodio. Carlos Custodio, gracias. Pues ahí lo que tenemos acá, ese redescubrimiento y esa reinvención. A veces necesitamos sacudir bien un árbol para que caigan las frutas. Con eso no les estoy diciendo que somos árboles, ¿no? Pero una buena sacudida nos están pegando a todo el mundo para que nos reinventemos, para que cambiemos. Veamos cosas positivas. La capa de ozono se está cerrando. Hay menos contaminación en el mar, han aparecido animales, la flora está resurgiendo. Estaba viendo unas fotos que mandó la NASA donde cada vez éramos menos verde y en un mes la tierra se ha ido poniendo un poquito más verde. Entonces, como dicen los japoneses, un problema para unos es una crisis y para otros es un aprovecharse. Estuardo, si me permites. Claro, ¿quién habla? Byron Garrido del INPECAP. Mucho gusto. Yo quisiera ahí hacer una aportación en el caso, por ejemplo, de la reconversión de puestos de trabajo. Por ejemplo, en el caso de los mensajeros que tú dices que vas a desaparecer, realmente puede haber una reconversión. Lo estamos viendo en este momento en que muchas personas, digamos, que hacían mensajería, hoy están trabajando en las entregas, en los delivery. Algunas empresas que no tenían un sistema fortalecido de entregas han tenido que reconvertirse para poder, digamos, subsistir o atajar estos momentos. Y que lejos, digamos, de salir debilitados, pueden salir fortalecidos porque van a explorar un tema que no había sido explorado ajenos a una crisis como la que estamos viviendo. Sí. Y lo mismo que en el caso de los trabajos secretariales, que ciertamente, digamos, hay una cierta automatización de algunas acciones que desarrollan personal secretarial, pero lo que tenemos que ver es la reconversión, digamos, de algunas competencias que tiene este personal para poder, digamos, desarrollar otras funciones que por el momento quizás nosotros no la estamos visualizando. Es decir, aun cuando la automatización y el uso de la tecnología pudiese, digamos, hacer desaparecer algunos puestos de trabajo, como ha sucedido tradicionalmente siglo con siglo,
hay que ver que siempre hay una ecuación o una condición humana en la cual es necesario la existencia per se de la participación activa del ser humano. Claro, y me parece bien lo que decías, pero al referirme yo a que no van a existir las plazas es porque se van a reconvertir. Gracias por tu comentario, porque la mensajería que existía, se recuerdan, para los que tenemos 21 años y un montón de años más, se recuerdan aquellos mensajeros que andaban con aquel gran maletín de cuero, y creo que hasta uniformados de gris andaban. Hoy esa mensajería ya no existe. De hecho, hemos pasado sin correos como unos 5 años, creo, en Guatemala. Y esto está dando la oportunidad de ir afianzando, como bien decías, nuevos puestos. Entonces, no pensemos que porque se van a desaparecer los puestos, si yo estudié Derecho, ya el abogado ya no va a existir. No, el abogado se va a tener que reinventar y ver, y eso también va a ser trabajo de INTECAP, de universidades, de cómo ajustar nuestro sistema educativo a la realidad nacional, que es como ya no hay maletas cargamos fajos de papel, pero sí estamos viendo maletas o aquellos cajones en los cuales llevan pizza, llevan almuerzos. Incluso digamos por ejemplo, si tienes una persona que está viviendo sola de la tercera edad y de una edad crítica, digamos, que no puede salir, le puedes hacer el súper, ¿verdad? Y que lleve con un protocolo, digamos, de inocuidad para evitar el contagio. Correcto. Y lo que hace, digamos, en este momento de la reconversión de un mensajero es toda esa serie de riqueza de reconversión de sus competencias que debemos estar prestos, digamos, o activos a capacitar. ¿Cuándo hemos capacitado? Por ejemplo, delivery, como el protocolo que se tiene que seguir, el uso de tarjetas, el uso de un saludo, cómo llegar, acercarse a una dirección, toda una serie de cosas que demanda esa reconversión de ese puesto de trabajo. Entonces, probablemente un puesto de trabajo desaparece, pero no desaparece porque esa es la filosofía que se maneja a nivel mundial. El puesto desaparece, lo que no desaparece es el trabajo. No, el trabajo tal vez no. Ahora, por ejemplo, nosotros ahorita, en lugar de dar un curso de técnicas de ventas para vendedores presenciales, vamos a tener que pensar también en cómo dar un curso de técnica de ventas a los community managers, digamos, a la venta online. Yo trabajo consultorías con alguna empresa y hoy le decía a una empresa que vende productos que no son ahorita de primera necesidad, como son bolsas, maletines y todo. Miren, ¿qué le parece si ahorita saca una promoción para el Día de la Madre, donde vende producto promocionado y el regalo se va a mandar a la casa? Ustedes hoy por hoy no tienen ese servicio. Y me dice, me parece excelente idea. Ahí le voy a pasar mi factura, dije riéndome, ¿verdad? Pero creo que este es el momento. Estoy impresionado con una empresa salvadoreña que se llama Selectos, donde ellos ya, es un supermercado, como bien decías, donde pasas todo tu listado virtual y te dan el momento y te dicen, sobre todo por esta situación, su producto, porque en El Salvador están manejando que las personas solo pueden salir 2 días a la semana, a excepción de los que trabajan. Entonces, ¿qué días puede salir? Pregunta en la base de datos, y la persona contestó lunes y jueves. Digamos hoy que es lunes, tu producto estará jueves de tal hora a tal hora. Aquí en Guatemala todavía no han metido eso. Por ejemplo, Walmart, por ejemplo, La Torre, podemos hacer pedidos por teléfono, pero todavía tenemos que estar dictando, mientras que aquí ya se mete uno a la computadora. Por ponerles algunos ejemplos. Pero voy a seguir para que no nos quedemos en el tema. Pero sí, la idea que tenemos sí es como grábense esto, miren el redescubrimiento y la reinvención de todas nuestras actividades. Ahora, el proceso del aprendizaje. ¿De dónde parte el aprendizaje? De un cambio, que nos están obligando ahorita a un cambio. Ese cambio generalmente lo que nos va a provocar es resistencia. ¿Cuántas gentes se están resistiendo ahorita a quedarse en casa? Yo doy clases en varias universidades, tengo alumnos que se retiraron porque me dicen, perdón la palabra, qué hueva estar en la computadora. Y hay otros que están felices en la computadora. Y yo creo que la resistencia va a ser regresar a una clase presencial. Me lo estoy suponiendo. Si superamos la resistencia, aprendemos. Pero al momento de aprender algo nuevo, nos descubrimos
los errores. Lo que decía, creo que antes que Byron, creo que era Carlos, decía, no existía esta situación y ahora estamos obligados a meternos a la computadora. Y yo no sé si se metieron ya a algún programa de Zoom o Google y al principio uno no sabe ni qué botón apachar. Seguimos reaprendiendo y esos errores se convierten en resultados. Los resultados nos provocan confianza. Cuando nos provocan confianza nos sentimos exitosos. Y aquí está la noticia, que cuando llegamos al éxito hay que cambiar de nuevo. Solo que ese proceso de aprendizaje lo teníamos muy lento. En cambio ahorita nos sacudieron en 30 días, nos sacudieron por los 20, 30, 40 o 50 años que tenemos de vivir. Y la reacción inmediata ante esos procesos, muchas personas no saben qué deben hacer, otras personas no saben cómo hacerlo, otros no saben por qué hacerlo y otros simple y sencillamente no quieren hacerlo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como líderes, como educadores? Si no sé lo que debo hacer, eduquemos a la gente. Si no sé cómo hacerlo, entrenemos a la gente. Si no sé por qué hacerlo, vendámosle la idea. Y si no quiero hacerlo, motivemos a las personas. Y por aquí está entrando nuestro trabajo. O muchas veces no hablemos de lo demás, primeramente analicémonos nosotros. Yo no sé qué puedo hacer, no sé cómo, no sé por qué o no quiero. Entonces me educo a mí mismo, me entreno, me vendo a mí mismo mis ideas y me motivo. Ahora, la diferencia entre cambio y transición. Un cambio está centrado en el resultado que se produce, por ejemplo, un cambio de oficina, un cambio de casa, situación de vida. La transición no se enfoca en ese resultado, sino que en la forma como se va a realizar el soltar antiguas formas de actuar y relacionarse. Ahí entra más lo emocional. En el cambio situacional y externo gira en torno a lo nuevo, mientras que la transición es psicológica interna que implica soltar lo viejo con todos los sentimientos que estos conllevan. El cambio es el inicio, la transición se inicia con el final. El cambio es un suceso, la transición implica un proceso. El cambio se realiza rápidamente, la transición requiere de tiempo para su elaboración. Viéndolo de otra forma, el modelo de transición va a empezar en el final, que es cerrar ese ciclo. En ese final vamos a abandonar nuestro viejo mundo y vamos a entrar al nuevo mundo. Y aquí está marcado por sentimientos como la tristeza, la sensación de pérdida, el enojo, la ansiedad, el miedo, el temor. Y aquí nos tenemos que preguntar, ¿qué es lo que está finalizando para ti en este momento y qué estás perdiendo? Imaginémonos una persona que nunca había trabajado presentaciones en internet o sus clases en internet. ¿Qué está perdiendo esa persona? Hoy va a tener que ingresar toda su información a la computadora. Y a lo mejor le gustaba todavía escribir con aquella letra caligráfica linda en el pizarrón. Hoy no lo va a poder hacer. Y la persona se sentía muy cómoda escribiendo. Hoy va a tener que cambiar. Se me ocurre otro ejemplo. Para muchos el ir a trabajar es salir de la casa, qué rico. Es después del trabajo ir a tomarse un café, un helado, un trago, o ir a comer algo. Hoy como que tuvimos que renunciar a todo eso y ahora, si nos damos cuenta, ojalá nos esté abundando más la plata. Porque ya como que ese gasto que teníamos, o algunas personas se sentían en libertad estando en la calle, hoy ya no, por poner un ejemplo. Para los muchachos salir a la universidad, porque tengo alumnos que me dicen, yo peleaba por no ir a la U, hoy extraño estar en la universidad, porque entramos en ese proceso final, donde yo tengo que entender, ya pasó, tengo que cerrar ciclos, diríamos en tanatología. Cuando dejamos esa zona final, entramos a una zona neutral, que es, estoy confundido, perdido, desconectado de la realidad. Entonces, las personas se alejan renunciando literalmente o se pueden presentar todos los días pero sin hacer nada, es decir, no trabajan. O ahorita hay personas que bajaron su ritmo, ¿qué hago?
no sé si sigo o no sigo. Y hasta que ya empieza el cambio es en el inicio, donde las personas ya descubrieron el nuevo mundo, la nueva situación, se sienten satisfechos, estables, renovados y con nueva energía. Esta etapa es muy diferente al inicio del cambio, que era esta situación final, ya que es cuando los individuos finalmente han alcanzado el éxito. ¿Sí les queda claro este cuadrito? Yo les diría que un 70% de personas a nivel mundial están en la zona neutral. No, un 50%, tal vez un 60% están entre zona final y zona neutral. Y en el inicio tal vez habrán un 10 o un 20%, porque todavía no aceptamos la situación. Ahora la pregunta, ¿seremos navegantes del cambio o víctimas del cambio? El navegante del cambio ve el cambio como una oportunidad, la víctima ve al cambio como el enemigo. El navegante del cambio es responsable de su vida, la víctima ve que el mundo lo controla. El navegante del cambio se empodera, la víctima del cambio se resiste, lo que hablábamos, ¿verdad? Ese redescubrimiento, empoderarnos de lo nuevo. El navegante del cambio es flexible, la víctima del cambio rígido, no se puede. El navegante del cambio acepta, la víctima rechaza. El navegante del cambio tiene esperanza, la víctima no tiene esperanza. El navegante del cambio es curioso y la víctima tiene miedo. ¿Seremos navegantes o víctimas del cambio? ¿O estaremos mitad mitad? Yo pienso también de que todo cambio, todo ser humano, tiene miedo al cambio también. No es que lo aceptemos pues, muy bien todo, pero realmente debemos de ser navegantes, ¿verdad? Esa es la idea, pero el temor siempre va a existir. Que es donde estamos saliendo de este final a la zona neutral, ¿verdad? Entonces, es correcto. Cuando estamos en la zona final, somos víctimas. Y vamos a dar un paso, digamos, me voy a poner aquí en medio, donde es esa zona neutral para pegar el brinco al navegante. Y puede ser que yo sea navegante del cambio en casi todo, pero tal vez no soy curioso. Entonces, en lugar de ser curioso, tengo miedo. O puede ser que lo tenga todo, pero no tengo empoderamiento porque me resisto, o viceversa. Pero ese es el proceso como que tendríamos que ir revisando. Nosotros, si tenemos gente a nuestro cargo, en nuestra familia, tenemos que quitarles este temor, porque nosotros somos los responsables de nuestra vida. El cambio es externo y nosotros vamos a ser los que vamos a influir. Dice Robert Neymeyer que todo cambio implica una pérdida, del mismo modo que cualquier pérdida es imposible sin el cambio. ¿Qué es una pérdida? Desde el punto de vista psicológico, la pérdida es el proceso normal de una reacción interna y externa ante la ausencia de un ser querido o la pérdida de algo que es significativo para la persona. Todos en algún momento hemos perdido algo. ¿Se recuerdan cuando perdieron su primer diente de leche que nos decían? Es una pérdida. Por poner un ejemplo. Y hay personas que guardaban sus dientecitos, me recuerdo en mis épocas, porque las mamás, sobre todo a las niñas, con los dientecitos les mandaban a hacer unos aretitos. Imagínense que tenían guardado ya los dientecitos y se les pierde uno, esa pérdida se convierte en duelo. ¿Qué es un duelo? Es una pérdida con dolor. El duelo es mucho más que un sentimiento. Es conocer una pérdida significativa, valiosa e importante en nuestra vida. Les conozco uno que fue alumno mío que vive en Argentina, que está contagiado, y él tenía 30 años de no ver a su mamá y a su tía. Viaja a Los Ángeles a verlas, y llega a Los Ángeles, y cuando llega a Los Ángeles surge la enfermedad, él regresa a Argentina, y su sorpresa que cuando llega a Argentina presenta síntomas, contagiado, y 2 días después lo llaman por teléfonos que su tía y su mamá
han fallecido a consecuencia del contagio. Entonces esa persona está manejando como pérdida su enfermedad, pero como duelo 2 personas que fallecieron, por ponerles un ejemplo. Otro ejemplo que lo pongo así como más sencillo. El bus cuesta 1 quetzal si nos subimos en el Transmetro. Yo sé que se paga con una moneda de quetzal, pero supónganse que tenemos 1.25 y perdemos 25 centavos. O tengo 1 quetzal y pierdo 25 centavos y ya me quedo con 75. En el segundo caso, no me puedo ir en el bus. Entonces me duele más 25 centavos perdidos de 1 quetzal para 75 centavos que 25 centavos perdidos de 1.25 a 1 quetzal. Es la misma cantidad de dinero, solo que en una pérdida no duele, mientras que en la otra sí duele. Y ahí es donde surge el término de duelo. Hay pérdidas que pueden ser oportunas o esperadas, y hay pérdidas que son inoportunas e inadmisibles. En nuestro caso estamos viviendo esto, ¿verdad? No sabíamos todo lo que íbamos a perder con esta situación. No sé si alguno de ustedes le puso atención al coronavirus o COVID-19 por enero o por diciembre. El comentario, el chiste era que una sopa de murciélago que habían hecho los chinos había aparecido la enfermedad. Pero ahí se quedó. Finales de febrero todavía no le ponían atención. Pero de repente entra todo esto. Y esa ya a veces es pérdida con dolor. ¿Cómo podemos superar? Relacionando la capacidad de superar es manejar constructivamente las pérdidas, que es a lo que le llamamos resiliencia. Esa capacidad de sobrevivir, perdón el ejemplo, esa capacidad de ser cucarachas para seguir viviendo en lugar de ser dinosaurios. Feo el ejemplo, pero fue lo que se me ocurrió ahorita. Ahora, la actitud ante los cambios. Lo primero que hacemos es omitir lo real o lo positivo. No es posible que esté pasando. Nos ponemos víctimas, sensación de víctima, que era lo que decía alguien de ustedes. Que no es posible dejar de ser víctimas al principio. Carencia de responsabilidad, echarle la culpa a los demás. Renuncia a la proactividad y eliminación de la esperanza. Y fíjense que cuando nos quedamos acá, tenemos que buscar esa esperanza, porque la esperanza es el factor primordial que nos da sentido de vida. Y cuando la esperanza se pierde, la muerte empieza a tener sentido. Yo como psicólogo y como tanatólogo he estado atendiendo personas por teléfonos, por intervenciones en crisis, y sí me han llamado ya varias personas con tendencias al suicidio. Hasta el momento no ha aparecido nada, pero sí, por ejemplo, uno de los grandes problemas que se están dando ahorita como parte de pérdidas, en ese sentido de desesperanza, es la violencia intrafamiliar que se está viviendo, que ya el presidente pidió que la gente que está teniendo esos problemas que se comunique. Hay niños que están siendo violentados en su casa también. Las pérdidas pueden ser expresiones internas o externas de una experiencia negativa. Y cuando es externa, lo que hacemos es generar nuestra incomodidad hacia otra persona y nos volvemos agresivos. Atacamos a las personas. O en forma interna, reflexionamos y hacemos un diálogo interno. Y aquí yo les quisiera dejar estas 4 preguntas. Yo me imagino que Sonia tal vez les va a mandar la presentación. Pero ahí sí nos ponemos de acuerdo con Sonia para ver si se les va a mandar la presentación, pero con mucho gusto se les puede enviar. Por mi parte no hay ningún problema. La pregunta, ¿quién eres tú ante ti? Ante esta situación, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú ante los demás? ¿Quién eres tú ante tus habilidades y capacidades en el entorno o ante las cosas? ¿Y quién eres tú ante el futuro? En otra pregunta, ¿cómo te ves hoy? Ante ti, ante los demás, ante lo que puedes hacer y cómo te ves hacia el futuro. Serían 4 preguntas de análisis y reflexión que me encantaría que las hicieran en un momento de tranquilidad en su casa y de reflexión, ya que ahorita tenemos un poquito más tiempo para hacerlo. La doctora Elizabeth Kubler-Ross, ella tiene un programa muy interesante del que yo pertenezco, al capítulo de Guatemala, de la asociación Elizabeth Kubler-Ross. Habla de este proceso de duelo
dentro del proceso de duelo, lo primero es la negación de la noticia. No es posible. El enojo o la rabia, la negociación o regateo, ¿por qué yo? Una depresión reactiva y aceptar lo sucedido. Les voy a poner un ejemplo. Imaginémonos de que se parquearon, ahorita están en los centros comerciales cerrados, pero está en un centro comercial abierto. Se parquearon en un lugar y cuando regresan no está su carro. Lo primero, no lo creen y caminan y pasan al primero, al segundo, al tercer nivel y lo buscan por todos lados. Y no creen que el carro ya no está. Cuando ya se dieron cuenta y se cansaron de no creer, entonces el enojo. ¿Por qué a mí? Y sacamos toda nuestra rabia contra los tipos desventurados, tarararara. Negociación. ¿Y por qué no me rompió el vidrio y se robó el radio? Depresión reactiva. Ay, ¿qué voy a hacer yo ahora? Hasta que acepto lo sucedido. Es un proceso difícil, pero tenemos que procurar llegar al 5 lo más pronto posible, porque mientras más nos quedamos en este 1, 2, 3 o 4, entramos en conflicto con nosotros mismos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna sugerencia para poder pasar del 1 al 5 mucho más rápido? Ahorita voy para eso. Veamos algo más. Los duelos poseen características diferentes, características específicas. Primero, son inevitables. Cuando hay una pérdida, generalmente hay un dolor. Un duelo implica dolor y sufrimiento y nos van a brindar la oportunidad de crecimiento. Démonos la oportunidad de disfrutar nuestro dolor. Esto está loco, van a decir ustedes. Pero me ha costado mi trabajo y ahorita por suspensiones temporales me echaron del trabajo. Me ha costado pagarme mis estudios y ahorita ya no puedo seguir pagando. Entonces, el disfrutar el dolor no es reírme, sino es mi dolor, mi sufrimiento. Pero si yo no enfrento nunca un dolor, nunca voy a salir adelante. Son lecciones de vida aprendidas. Y en este sufrir y en este dolor, busquemos esa oportunidad de crecimiento. ¿Qué puedo hacer ahora? He estado grabando algunos programas en Canal Arquidiocesano y también en el canal de gobierno. Y me han estado llamando algunas personas y me dice una señora, mire, me dice, tengo 46 años, ya la gente no me quiere contratar, pero a raíz de su mensaje decidí poner un negocio propio. Entonces lo primero que le dije, bueno, de 46 años no está vieja. Entonces ahorita trabaje eso, cambie esa su mentalidad. Usted es una persona de 46 años, no es una vieja de 46 años. Cuando me dijo eso, me dice, qué alivio el que me da, me dice. Por poner un ejemplo. Entonces, no magnimicemos a lo mal, sino magnimicemos a lo bien. Y entonces, como me preguntaba, ¿qué puedo hacer? Quiero contarles de que el ser humano es 80% emociones y solo 20% razón. La mayor parte del tiempo nuestras emociones van a ser la clave para que tomemos decisiones y nuestras emociones hacen hábitos. Las emociones son juicios que hacemos en el lenguaje para referirnos a determinados acontecimientos. Las emociones son aprendidas. Voy a poner un ejemplo. Se muere mi perrito. La persona que no le gustan los perros dice, ay, qué bueno que se murió ese perrito porque ya no ladra. A mí me va a provocar tristeza. A otra persona temor. Ese perrito era el que ladraba cada vez que pasaba algún desconocido. Ya no me va a poder avisar. Entonces, una misma situación provoca emociones diferentes. Las emociones primarias son estas 5. Temor, alegría, tristeza, enojo y amor. Veamos cuál es la función de cada una de ellas. Veamos en este cuadrito. La emoción del temor, esa es la única emoción que nos paraliza. Y la función del temor es autoprotección, que en el aspecto positivo es, o manejo constructivo, me da seguridad, me da fortaleza, me da precaución. Pero en el manejo destructivo me da pánico, me da terror, me da horror. La emoción del amor, que puede ser por erotismo, por ternura, su función primordial es vincularme, que en el aspecto positivo es incrementar mi autoestima
incrementar la autoestima de otra persona, el ser amoroso, el ser cariñoso. Pero como manejo destructivo me da la dependencia, la codependencia, los celos. La tristeza. La función de la tristeza es regresar a mí mismo. Recordar aquellos momentos donde yo fui feliz o situaciones en las que yo he sido feliz. Que como aspecto constructivo me va a dar autoconocimiento y profundidad, y como aspecto destructivo me va a dar melancolía, depresión, aislamiento. El enojo, la función del enojo es límites, defenderme, no te acerques, pongo mis límites. Que como manejo constructivo también va a ser seguridad, confianza, firmeza, y como aspecto negativo o destructivo va a ser la ira, el odio, el resentimiento, el rencor. Y por último la alegría, que si quieren la emoción más positiva, es energetizarme, darme energía. Que como manejo constructivo me va a dar gozo, el disfrutar, optimismo. Pero como manejo destructivo va a ser la euforia superficial. Y entonces ahorita paro un momentito para preguntarles, ¿qué emoción, olvídense de la función y el manejo constructivo, la pregunta, ¿qué emoción han estado manejando ustedes más ahorita con la situación que estamos viviendo? ¿Quién se anima? Temor. Temor. Estás autoprotegido, te estás protegiendo y estás siendo cauto o entraste en estado de shock, pánico, terror, horror. Cauto. Cauto. Te podría preguntar, temor, ¿a qué tienes? Al contagio. Al contagio, muy bien. Entonces te vas a autoproteger. ¿Y has caído en alguna situación donde no te estás protegiendo? Sí. Ajá. Y entonces, ¿por dónde está eso? Porque tenés el temor, pero a lo mejor estás actuando, me lo voy a inventar, con enojo. ¿Se recuerdan aquella señora? Eso fue un meme que salió. No fue meme. Una señora que la detuvieron, que iba para el puerto. Y dijo, de algo me tengo que morir. Estaba renunciando a la esperanza. ¿Alguien más que me diga qué emoción está viviendo? Incertidumbre. Incertidumbre. ¿Por dónde estará la incertidumbre? ¿Podría entrar en el enojo o podría entrar en el temor? Tengo un amigo que se iba a casar. Todo el mundo le decía que no te cases, pero él dijo, me voy a casar. Y se casaba cabal 2 semanas después de que declararon el toque de queda. No sé si estará enojado o alegre. Yo creo que está enojado, ¿no? O está triste, por poner un ejemplo. Y entonces, pero si está enojado, no por eso va a terminar su relación. Pero puede ser de que para protegerse, porque no sabe manejar su enojo, entonces mejor termino la relación y así me enojo por algo, por poner un ejemplo, porque esa es nuestra forma de actuar. Y la inteligencia emocional lo que nos lleva es a poder decidir qué emoción yo utilizo, para qué función estoy poniendo y la manejo en forma positiva o negativa. No sé si me explico o hay alguna duda. Una pregunta, ¿la ansiedad dónde estaría ahí? En el temor. Gracias. Que estaría por acá. También podría ser en el amor negativo. Una codependencia. ¿O dependencia qué? Puede ser que alguien, entrando en estado de terror o de temor, entró por ejemplo, las personas que son dependientes al alcohol o a alguna sustancia, no sé, o de los cigarros aquellos que dan risa o algo por el estilo. Entonces entran esas dependencias, que sería una función negativa al no quererme a mí mismo. ¿Sí? Vladimir, buenas tardes. Hola, mucho gusto. Hola, Vladimir. Sí, ¿qué tal? Una consulta. ¿Podrá haber alguna combinación de ambas? Muy buena pregunta.
entre temor y tristeza o entre amor y temor? Excelente pregunta. Sí, existe eso. ¿Se puede dar? Se puede dar. ¿Tienen un lapicero ahí a la mano? ¿Y papel? Va, por favor, vamos a hacer el ejercicio. Copien las 5 palabras: temor, alegría, tristeza, enojo y amor, en ese orden. ¿Estamos listos? Tristeza. Temor, alegría, tristeza, enojo, amor. Ahí estamos. Bueno, por favor todos, la emoción que más usan, más les guste o más identifiquen, pónganle número 5. Les quedaron 4 vacías. Esas 4 vacías, la emoción que menos les guste, menos usen o menos identifiquen, le ponen número 1. Les quedan 3 emociones vacías. De las 3 que les quedan, la emoción que más les guste, más usen o más identifiquen, le ponen número 4. Les quedan 2. De esas 2, la emoción que menos les guste, usen o se identifiquen, le ponen número 2. Y la que quedó vacía es la número 3. ¿Tenemos ya todos nuestra 1, 2, 3, 4, 5? Ya. Bueno, entonces, la emoción 3 es su emoción natural, es la emoción de ustedes. Pero como no la saben usar, cuando aparece la emoción 3, inmediatamente se van a la emoción 5, para no caer en la emoción 1. Y si no es tan grande la emoción, cuando aparece la emoción 3 y no la saben manejar, se van a la 4 para no caer en la 2. ¿Sí les queda el ejercicio? Excelente, excelente. Gracias, Vladimir, te agradezco mucho. A la orden. Espérenme. Oí por primera vez a una chica, eso me alegra. Solo hombres me habían hablado, pero habló una mujer por ahí. Pero se chivió y ya no me pareció. Pero sí les quedó claro el ejercicio. Sí, muy claro, gracias. Bueno. Claro, gracias. Entonces ahí pueden ver que sí pueden manejar más de alguna emoción. Ahora, aquí aparecen los estados emocionales. Por un lado está la emoción que es una reacción innata a alguna situación, y los estados emocionales van a promover o detener mi desarrollo de la persona. Las emociones son reactivas, inmediatas, desencadenadas por un evento, y cuando desaparece el acontecimiento, desaparece la emoción. Mientras que la emoción son estados de ánimo que viven en el trasfondo de la persona y que van a determinar nuestro actuar en el mundo y van a definir nuestro horizonte de posibilidades. Casi que nuestros estados emocionales están en este manejo constructivo o manejo destructivo. Entonces la pregunta sería, que nos tendríamos que hacer: ¿cómo estoy juzgando al mundo? Hoy todo el mundo está, a excepción de los israelitas que dicen que hoy celebraron que se eliminaron la pandemia, a saber si es cierto. ¿Cómo estoy juzgando a las personas que me rodean? Hoy que estamos encerrados en casa, como que nos damos cuenta que tenemos gente en nuestra casa. ¿Cómo me estoy juzgando a mí mismo? ¿Y qué juicios tengo acerca del futuro? Hay personas que piensan que el futuro se terminó. Perdieron la esperanza, empieza su proceso de declive. Y entonces nuestro papel va a ser de líderes. Y en ese liderazgo va a ser esa relación entre una persona y otras, que la persona, el líder, influye en el comportamiento de los demás para llevarlos a una determinada dirección, a través de medios no coercitivos, porque todavía nos volvemos capataces. Un liderazgo va a orientar la conducta de las personas hacia el logro de los resultados que van a satisfacer tanto las necesidades del grupo y de la organización, como las necesidades de las personas como individuos. ¿Qué es un líder? Es una persona capaz de influir en los demás, es una persona que tiene habilidad para conducir equipos, es una persona que posee visión de futuro, que persigue el bien de la empresa como el de cada miembro,
y que lucha con auténtica pasión por los objetivos. Y entonces no es líder quien quiere, sino quien puede. Necesitamos tener esas competencias. Aunque déjenme decirles, todos somos líderes, pero hay personas que les han enseñado a no ser líderes o no quieren ser líderes. El neuroliderazgo, que cuando al principio les hablaba de la neurociencia, es un estilo nuevo de liderazgo, donde nos habla que el neuroliderazgo es una disciplina que va a buscar mecanismos intelectuales y emocionales vinculados a las organizaciones y a las personas. El neuroliderazgo nos va a ayudar a potenciar la capacidad de visión mediante el desarrollo de la inteligencia personal y la inteligencia organizacional. Los beneficios del neuroliderazgo es desarrollar a las personas más eficazmente, aumentar que las personas sean eficaces en su toma de decisiones, aumentar la capacidad creativa, generar posibilidad de crear esos nuevos productos, esos nuevos servicios a través de una nueva dimensión, lo que hablábamos hace un rato, cómo reinventarnos. Y eso nos va a llevar al liderazgo. Dentro del neuroliderazgo, el positivo lo vamos a llamar como resonante, que viene del latín resonare. Resonare o resonar es el esfuerzo y prolongación del sonido mediante el reflejo. Cuando tiramos una piedra en el agua va formando ondas, eso es resonar. Y el líder resonante sabe que la mejor forma de llegar es a través de las emociones. Las emociones se contagian y por lo tanto las emociones de líderes las tiene que contagiar a su grupo. Un líder resonante es el potente conductor del estado de ánimo de un grupo de colaboradores y entonces tiene que ser empático, ponerse en el lugar de las otras personas. Un líder resonante ayuda a aprovechar al máximo los recursos disponibles para una mayor eficiencia en la organización y esto se va a conseguir cuando se ha ensamblado correctamente la potencia de toda la gente que está trabajando a su alrededor, ese trabajo en equipo. Un líder resonante sintoniza con los sentimientos de las personas y los encausa en una forma emocionalmente positiva. Se conecta con estos interlocutores llegando a transformar positivamente el estado de ánimo en un momento complicado. Tratar de cambiar ese estado de ánimo, sacar del negativismo, dejar de ser víctimas para convertirse en navegantes del cambio. Y un líder resonante va a ver que su grupo de trabajadores son optimistas y entusiastas. El modo en que va a gestionar va a ser a través de la inteligencia emocional. Y van a orientar a sus subordinados a que tengan un bienestar que los lleve a compartir ideas y aprender los unos de los otros. ¿Cuáles son las características? Voy un poquito rápido por el que ya va a venir el otro grupo. Autocontrol emocional, capacidad de reconocimiento de las emociones del equipo de trabajo, saber establecer empatía, capacidad de transmitir respeto, confianza y sinceridad, capaz de analizar a las personas, identifica cómo se debe actuar ante determinada situación, capacidad de sincronizar sus sentimientos con los demás, identificar de manera asertiva los diferentes puntos de vista para construir una verdad, no se distingue por su talento innato y el líder resonante no es un sabelotodo, sino es aquel que sabe utilizar sus recursos. Para ello es importante primero conocerse a sí mismo. Esta clave, respetar las creencias, las percepciones y los valores de los demás, porque las creencias, percepciones y valores no son negociables. Vivenciar, vivir las relaciones intra e interpersonales. Aprender a desaprender para poder descubrir mis propias fortalezas y limitaciones y aplicar mis competencias propias para desarrollar competencias necesarias para el liderazgo. ¿Qué me hace falta para ser líder? Y por otro lado está el líder disonante, que es el negativo, que es el que va a contagiar con reacciones emocionales negativas y va a propagar irritabilidad, molestia, resentimiento, incomodidad, depresión, tristeza, ansiedad. Y estas emociones son transmitidas a los demás miembros y dificultan el trabajo y la atención a los objetivos fundamentales. Y déjenme decirles que es más fácil transmitir emociones negativas que positivas. Estamos acostumbrados a eso, somos pesimistas. Yo les cuento un problema que tengo, se los cuento 10 veces y me ponen atención. Les cuento un chiste 3 veces y la tercera vez me dicen, mira, ese chiste ya lo contaste 2 veces. Así somos los seres humanos. El líder resonante crea una cultura
que se expresa en discusiones, esfuerzos desunidos, rumores, aquellas piñitas de personas, grupos de desaliento, actitudes en contra del trabajo, aumento de movilidad laboral, bajo prestigio en las organizaciones, amenazas, coacciones, y esto hace que las personas dejen de ser sinceras. El proceso de liderazgo, pues vamos a tener que aprender a definir la realidad, a compartir nuestra visión, a armar un equipo, a guiar nuestro equipo y a celebrar los logros. Ustedes ya conocen de liderazgo y estoy ya casi terminando. Dice Hermann Kaiserling que la multitud por sí sola nunca llega a nada si no tiene un líder que la guíe. Y con eso estaría yo terminando la presentación. Aquí les va a ir también algunos diplomados si están interesados para conocer desde casa. Muchas gracias, licenciado. No ¿Me sé puede regresar a la presentación anterior? Claro, ¿solo habrá alguna pregunta que alguien tenga? Antes de finalizar, ¿alguien tiene alguna duda o consulta? ¿Está todo claro? Solo agradecerle, licenciado, por la oportunidad de permitirnos sus conocimientos. Con muchísimo gusto, saben que me pueden localizar. Si en algún momento alguien tiene alguna duda, inquietud, me puede escribir si quieren a Facebook. Hago un poquito de propaganda, Sonia, solo por si alguien tuviera algún problema de ansiedad. Mi Facebook es Estuardo Vladimir Valdés Bonilla, o me pueden buscar en mi página Estuardo Valdés Bonilla. Si me escriben, con muchísimo gusto. Si alguien tuviera alguna duda, inquietud, ya saben que estamos a la orden. Yo pues aquí me estoy quedando, los dejo con Sonia. En el chat nadie ha preguntado, solamente le agradecen por compartir sus conocimientos.